verdadero capitán de esta barca. Y Jesús mismo ha querido dejar como encargados suyos de este gran barco que es la Iglesia, a hombres que Él mismo elegía y que Él mismo sigue eligiendo para llevarla adelante. La barca que es de Jesús, de eso no nos quedan dudas. El Papa Benedicto XVI, con su renuncia al pontificado, nos lo ha enseñado no simplemente con su palabra, sino también con su vida. Tuve la gracia de poder escucharlo estando cerquita de él cuando en la audiencia dijo: esta barca es de Jesús y yo voy a dejar de estar aquí, seguiré rezando, seguiré unido a la Iglesia, pero Jesús seguirá guiando la barca. Y siempre es así, la Iglesia la lleva adelante el Señor. Y Él mismo, como les decía, ha querido hacerlo a través de hombres frágiles, los sacerdotes, ni más ni menos. Sacerdotes que en este tiempo, y tal vez en ninguno, hemos tenido muy buena publicidad. Como los aviones tienen más publicidad cuando se caen que cuando llegan a destino, es lo mismo los sacerdotes, ¿sí? Se habla más del sacerdote cuando tropieza que de tantos sacerdotes que viven su ministerio con fidelidad, con entrega, con amor, sobre todo con amor a Dios. Y porque aman a Dios, se ofrecen al pueblo de Dios. Porque aman a Dios, soportan muchísimas cosas y con amor también se entregan a esa porción del pueblo de Dios que el Señor mismo les confía. Uno de esos grandes instrumentos de Jesús fue el Santo Cura de Ars, que celebramos justamente hoy, el 4 de agosto de 1859. El Santo Cura falleció, pasó a la vida eterna, no desapareció. Desde el cielo seguirá intercediendo por todos aquellos que cuidó en la tierra. El Santo Cura de Ars, se llamaba San Juan María Vianney, fue un sacerdote que tuvo algunos problemas para ser ordenado sacerdote porque era muy piadoso, muy bueno, pero le costaba un poco el estudio. En ese tiempo el latín era fundamental y parece que el latín no había modo de que San Juan María Vianney lo agarrara con facilidad. Por lo tanto, entró al seminario, tuvo que salir, continuó a formarse en una parroquia, un sacerdote lo acompañó hasta que fue ordenado sacerdote a los 29 años y fue enviado primero como vicario, con aquel sacerdote que lo había preparado en su formación, y luego como párroco a un pequeño pueblito rural de la campaña francesa llamado Ars. En Ars el santo cura realmente realizó una revolución espiritual. Ese pueblo, de tener un corazón duro hacia Dios, pasó a ser un lugar en donde hasta actualmente se realizan peregrinaciones de miles y miles y miles de personas. Pasó a ser de un pueblito en donde él mismo, uno de sus biógrafos más conocidos, que se llama Trochu, donde él mismo cuando llegaba se sentaba en la ventana de su parroquia y miraba para afuera y pasaban y a veces ni lo saludaban, a ser un pueblo en donde estaba 18 horas confesando. No solamente de su pueblo de Ars, sino que venían desde todos los alrededores. Y después se fue haciendo conocido y venían de toda Francia. Y después de todo el mundo, porque realmente Ars hasta el día de hoy es un lugar de peregrinación de todos los católicos. ¿Y qué hizo el cura de Ars de maravilloso, de grande? Se dedicó a la cura pastoral. Rezaba, ofrecía su vida por sus fieles y se daba a lo que el cura tiene que hacer. Celebraba la misa, confesaba, preparaba las homilías, hizo grandes obras de caridad, fundó un orfanato para niñas. La Iglesia gastó muchísimo en embellecerla y en ampliarla. El santo cura de Ars visitaba a los enfermos, se dedicaba a lo de un cura de parroquia. Y así entonces pasó toda su vida en esa parroquia, porque ese fue su primer destino como párroco y allí murió. El cura de Ars entonces fue propuesto como gran modelo para todos los sacerdotes, sobre todo para los que tenemos a cargo cura de almas, es decir, para los que somos párrocos. Y desde el año sacerdotal, en el 2010-2011, Papa Benedicto XVI lo nombró patrono de todos los sacerdotes. Por eso, hoy, con el gran ejemplo del Santo Cura de Ars, recemos por los sacerdotes. Recen por mí y recen por todos los sacerdotes, por los que han pasado por esta parroquia, por aquellos que están vivos y por los que han pasado a la casa del Padre. En el seminario de Mercedes, que se llama también Santo Cura de Ars, que fue el primer seminario donde me formé, había un lugar que era el cementerio sacerdotal, y los seminaristas pasábamos y rezábamos siempre por los sacerdotes difuntos, ¿sí? No muchos se acuerdan de rezar por el alma de los sacerdotes. Recemos hoy por todos aquellos que nos han hablado de Dios y que ya han pasado a la casa del Padre.
Recemos por los sacerdotes que todavía seguimos tratando de entregar nuestra vida por amor a Dios y por amor a los demás. Es entonces la gran misión que Jesús pone en nuestras manos. Indicar el camino al cielo. Como el santo cura de Ars le dijo a aquel joven que encontró cuando iba destino a su parroquia. No es que lo vinieron a buscar y lo llevaron a Ars como un premio el lugar que le daban, sino que le dijeron que tenía que ir a Ars, y allí el santo cura salió caminando, siendo un joven sacerdote, y en el camino se cruzó con un muchachito y le preguntó ¿dónde queda Ars? Y cuando el muchacho estaba por indicar, el cura de Ars le dijo: tú indícame el camino a Ars y yo te indicaré el camino al cielo. Esa es la tarea del sacerdote, indicar el camino al cielo. No indicarse a sí mismo, no llevar gente hacia sí mismo, sino llevar gente a Jesús. Llevar el pueblo de Dios para que camine más cerca del Señor, siéndole fiel y transformando su vida. Evidentemente tenemos límites, tenemos pecado. Recen para que esos límites no sean obstáculos, sino que transformándonos, santificándonos, cada uno de nosotros podamos llevar a más personas hacia Jesús. Recemos por los sacerdotes también que están atravesando momentos de dificultad, momentos de fragilidad. Recemos por ellos para que el Señor sea siempre fiel también en los momentos de dificultad. Pidamos también por los sacerdotes de nuestra diócesis, por nuestro obispo Oscar, el Papa Francisco, los distintos sacerdotes que trabajan en nuestra diócesis, para que sientan el afecto, el acompañamiento, el sostén de la oración, que es fundamental. Juan 23 definía la parroquia como la fuente de la plaza. Ahora han desaparecido un poco las fuentes de la plaza, y él lo decía como buen italiano, porque en los pueblitos italianos pequeños, en el centro del pueblito está la plaza, y en el centro de esa plaza hay siempre una fuente. Y la fuente era el lugar donde uno se reunía, la fuente era el lugar donde uno iba a divertirse, a refrescarse, a pasarla bien, a volver a tener ánimo para salir. Bueno, la parroquia es ese, es ese lugar donde uno va para encontrarse con Cristo, para encontrar nueva alegría, para encontrar nuevas ganas, para encontrar el agua viva. Entonces recemos también por la parroquia y por la figura del sacerdote. Les decía este fin de semana que más que por mi persona, quisiera que recemos por la figura del sacerdote, por la figura del párroco, que es fundamental en toda comunidad cristiana. No por su persona en sí mismo, sino porque es aquel que Dios ha querido poner para orientar, para acompañar, para decir cuál es el camino para caminar hacia el Señor. Pidamos entonces a Juan María Vianney que acompañe a todos los sacerdotes en esta tarea hermosa y a la vez complicada en ciertos puntos, pero que da gran alegría de anunciar a Jesucristo a los demás, para que seamos siempre testigos del amor de Dios, no solamente con las palabras, sino sobre todo con nuestra vida y con nuestras obras. Que la Virgen María ayude y sostenga a todos los sacerdotes. Y termino con dos palabras que rezo siempre desde que me ordené sacerdote y le pido al Señor, y se las digo con toda sencillez. Una es gracias. Gracias, Jesús, por todo lo que me diste y por lo que me das. Y la otra es sí. Sí, Señor, a esto y a todo lo que querrás ponerme en el camino. Que así sea.